Está poco común frente al edificio de Gobernación. Una mujer vierte pintura roja en su cuerpo. Quiere seguridad. Ya le contamos la noticia. Un reportaje especial nos muestra un nuevo ángulo del recorrido que realizan miles de migrantes por su paso en territorio mexicano. Los indocumentados ahora se enfrentan a las temibles pandillas y al cártel del narcotráfico de los Zetas. Solo les quedan dos opciones: cruzar o morir. Más de 100 bandas escolares con fervor, color y amor a la patria desfilaron frente al Palacio Nacional de la Cultura. Celebraban un nuevo aniversario de la independencia de Guatemala a pesar de la lluvia. El fervor se sintió y allí estuvieron presentes. ¿Qué sucede en el mundo? Huracán Odile azota balnearios populares en México, obligando a miles de turistas a refugiarse en albergues de emergencia. Autoridades y personal militar realizan miles de evacuaciones a más de 164 albergues con capacidad de hasta 30,000 personas. Vemos entonces lo que está sucediendo en estas últimas horas. En Bolivia, tras un tiroteo en una cárcel de Cochabamba, mueren 4 reclusos. En apariencia, un motín habría generado las disputas entre los reclusos y extranjeros que cumplen condenas en este centro penal, revueltas que dejaron 11 reos heridos. Bueno, y ha llovido y bastante este fin de semana, por supuesto, y queremos saber qué pasó justamente con la situación de vulnerabilidad en muchos lugares del interior del país. Por eso saludamos esta mañana a David León, vocero de la Conred. David, buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cuál ha sido el panorama y cuál es el repaso de lo ocurrido este fin de semana con las lluvias en nuestro país? Adelante, te escuchamos. Buen día. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los amigos de Viva la Mañana. Sí, como bien han indicado, tenemos condiciones de bastante saturación de agua en el suelo debido a las lluvias que desde el día sábado se han registrado en el país. Son condiciones generadas por el sistema, la tormenta tropical Polo, ahora ya formada en el Pacífico de México, interactuando con una onda del este. Esta condición pues generó algunos incrementos en los caudales de ríos, en el caso del río Motagua, el río La Pasión y el río también Usumacinta, más que todo en regiones del norte y franja transversal del norte y Caribe del país. Tenemos que informar también sobre una situación lamentable que ocurrió en la aldea armenia de Tejutla, esto en San Marcos. Un deslizamiento se registró en este lugar, una persona resultó víctima de esta situación. Los cuerpos de socorro se dieron cita el día de ayer, casi al final de la tarde, en donde brindaron también atención a la familia que resultó afectada por este inconveniente. Mantenemos el monitoreo a nivel nacional. Las condiciones de lluvia se espera que prevalezcan para este día en horas de la tarde y parte de la noche, así que es necesario que usted lo tome en cuenta para las actividades que tiene previstos para más adelante. También la recomendación siempre: evite cruzar ríos que se encuentran crecidos. Si tiene que llegar a algún sector y el río pues está crecido, tómelo en cuenta, evitar poner en riesgo su vida. Y de llegar a ocurrir alguna emergencia, comunicarla con nosotros o con las autoridades más cercanas, con nosotros al teléfono que funciona a las 24 horas del día, que es el 1566. Bueno, recomendaciones para el resto de la semana. Quedan 4 días, por supuesto, en esta semana laboral. ¿Qué nos dices, David, entonces en relación a lo que puede pasar justamente con estas lluvias que se están viviendo en la ciudad y en buena parte del país? Bueno, las condiciones van a continuar, incluso se espera que la temporada finalice en algunas regiones del territorio guatemalteco a partir de la segunda semana de octubre, en donde ya en algunas regiones se va a dar por finalizada esta temporada, pero lo que resta de septiembre aún vamos a tener lluvias bastante fuertes, razón por la cual estar preparados para el resto de la semana, que estarían registrándose en hora de la tarde y parte de la noche. Bueno, muchísimas gracias por la información. Entonces era David de León, vocero de la Conred, este reporte entonces de la situación de emergencia que se está generando en distintos puntos del país por las lluvias. Y hablando justamente de otros temas, una mujer realizaba una singular protesta frente al edificio de Gobernación y en contra del gobierno en señal de rechazo a los altos índices de inseguridad. La mujer estaba pintada de blanco, pintaba cruces blancas sobre un mapa de Guatemala, luego decidió echarse encima pintura roja, muestra de, bueno, lo que ella dice, la sangre que se derrama en el país. Luego sacó una bandera de Guatemala, pero
con colores negro y blanco en señal de luto. Solicitó además la renuncia del ministro de Gobernación porque no han podido contener la violencia que según los delincuentes crece día con día. Pero de esta manera muy particular, esta mujer entonces decide hacer una protesta por la violencia que se vive en el país. Ahí estamos observando parte de todo esto que ella realizaba y por supuesto llamó la atención. Después, bueno, se aseguraba que es parte, por supuesto, de esta campaña que busca terminar con los altos índices de violencia que lamentablemente se siguen registrando en el país y pedía la renuncia del ministro de Gobernación. Así lo hacía. Cambiamos de tema y es que ahora veremos cómo el recorrido del migrante centroamericano se vuelve cada día más peligroso y lleno de obstáculos para tratar de llegar a suelo americano. A continuación, les estaremos presentando la primera parte de un reportaje especial que nuestra cadena hermana de noticias NTN 24 realizó con su reportera Diana Castañeda, donde queda plasmada la difícil situación de quienes tratan realmente de tocar suelo estadounidense. Este reportaje será transmitido a lo largo de esta semana. Veamos entonces la primera parte de Cruzar o Morir. Y si le encuentran dinero a uno, ahí es donde está el problema. Entonces ahí sí como no lo matan. lo matan. Cada año, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detiene a más de 100.000 migrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera. Pero, ¿qué los motiva a arriesgar sus vidas en un recorrido que puede conducir a la muerte? Me ponían una pistola en la cabeza y me decían que yo era el guía. Pues a mí me dejaron del tren que venía y tuve que agarrar otro. Mis compañeros siguieron adelante. Él es Johnny Torres, tiene 28 años y salió hace un mes de Honduras rumbo a México para abordar el tren conocido como La Bestia. Y de ahí seguimos más adelante, volvimos a agarrar el otro, lo volvieron a asaltar, agarramos el otro, lo volvieron a asaltar. Llegando que Orizaba, pues lo salieron los Zetas, lo mismo. Recorrimos varias poblaciones en el centro de México en busca del tren de la muerte. Un convoy de vagones que recorre el país de sur a norte, un trayecto que puede marcar la diferencia entre alcanzar el sueño americano o enfrentar el infierno. Johnny salió de su país huyendo de las maras, como se conoce a las pandillas que hacen parte de la organización criminal transnacional Mara Salvatrucha. Los mareros le cobran renta a uno de su propia casa, no puede tener su propia tienda porque le cobran, está muy peligroso todo. ¿Cuál es la amenaza si no pagan lo que les cobran? Lo matan, lo matan. La mayoría de inmigrantes provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. La pobreza y la falta de oportunidades también los motiva a embarcarse en este peligroso viaje, pero la principal razón es la violencia. Subir a la serpiente de acero no es fácil. Las zonas en México cercanas a las vías de los trenes son muy peligrosas, especialmente en las rutas finales hacia el norte. Los inmigrantes comienzan a caminar al lado del tren acá en el centro de México para iniciar su camino. Tienen que tomar otros 4 trenes aproximadamente. Algunos tardan una semana y otros incluso casi 3 meses para poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Quienes deciden enfrentar a la bestia también corren el riesgo de perder sus manos o piernas en los rieles o incluso morir decapitados. Durante el recorrido, los inmigrantes también tendrán que enfrentar a los mareros, miembros de las mismas bandas criminales de las que huyen de sus países. Los Zetas también controlan parte del recorrido del tren. Una sanguinaria organización criminal que ha cometido las peores masacres de inmigrantes en los últimos 5 años. Ellos primero le preguntan a uno si uno trae dinero, que se los dé, porque después le van a hacer una revisión. Y si le encuentran dinero a uno, ahí es donde está el problema. Entonces ahí sí lo golpean. Las mujeres que deciden subir al tren en su mayoría son abusadas sexualmente durante el trayecto por estas bandas. Pero hay algo adicional que despierta el temor entre los migrantes, el miedo a dormirse.
No solo porque pueden morir si el tren se descarrila, sino también porque pueden desviarse del camino. Me quedé dormido y me vine en un tren de esos que lleva cemento y me fue a dejar hasta allá. Y de allá vengo caminando. Tengo ahorita como 3 horas caminando. Enrique Gómez, de 38 años, llegó con lo último que le quedaba de sus fuerzas hasta este albergue para migrantes, ubicado en medio de las montañas de Huehuetoca, en donde esperaba comer algo y a lo mejor obtener un par de zapatos antes de continuar su trayecto. ¿Ya leíste las reglas? Véame las reglas, por favor. Son las mismas de todas, ¿no? Y es que ante el incremento de inmigrantes que buscan llegar a la frontera, se han establecido varios de estos lugares de paso de difícil acceso, como el que dirige el padre Horacio Robles. Todos somos migrantes, todos podemos transitar de un lugar para otro. Hablando desde nuestra religión católica, el mismo Cristo ha sido migrante. En la puerta del centro, que lleva el nombre de la patrona de México, la Virgen de Guadalupe, hay un aviso que cita: hermano migrante, procura cuidarte de polleros, guías o coyotes. Y es que los inmigrantes deben tomar entre 10 a 15 trenes durante todo su viaje para recorrer más de 1.400 millas. Primero lo agarramos en Arriaga, el segundo en Ixtepec, el tercero en Mediesagua, el cuarto en Orizaba. Pero cada riesgo, cada vagón al que suben, vale la pena para ellos, con tal de cumplir sus sueños. Subir a llegar hasta la frontera, a ver si nos ayudan nuestros familiares. Y ahora voy otra vez porque miré que allá no la puedo hacer en mi país, no sé, no hay trabajo, ¿no? ¿Cómo se imagina Estados Unidos? Pues me lo imagino bonito, ir a trabajar y pues volver a mi país. Estos testimonios muestran la cruda realidad de la migración y de los grandes peligros que las personas sufren al tratar de llegar a los Estados Unidos. El trayecto de la bestia es solo el primer paso. Cruzar la frontera es otra odisea. Bueno, y en Antigua Guatemala el movimiento Es Hora realizó una actividad cívica. Esto lo hacía en el Cerro de la Cruz con el fin de celebrar la independencia guatemalteca. El evento llevaba por nombre Bandera Humana, cuyo fin era el de hacer conciencia justamente sobre la importancia que tiene la independencia de Guatemala sobre sus habitantes. Además, tenía este evento como objetivo formar una bandera con chapines vestidos de azul y blanco y globos. Además, se buscaba fomentar el sentido de pertenencia y amor a la patria. La actividad se realizó en el Cerro de la Cruz. A la cita acudieron alrededor de 200 personas, entre jóvenes, adultos y niños, que lograran conformar entonces esta bandera, vistiendo de esta manera, y así se celebraba entonces en este punto del país la independencia guatemalteca. Y seguimos hablando de esto, pues ahora reviviremos cómo se vivió la celebración por el aniversario número 193 de la independencia de nuestro país. Sí, en los actos que se realizaron frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde el fervor, el color y el amor a la patria brotaron en todos los participantes. Al ritmo sonoro de las bandas estudiantiles y coloridos trajes de gala, se conmemoró este día con el tradicional desfile cívico que recorrió las calles del centro histórico para celebrar el 193 aniversario de la independencia de Centroamérica de la corona española, un 15 de septiembre, pero de 1821. Como es costumbre, el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Valdetti, junto al gabinete de gobierno, observaron el paso de las 106 bandas musicales y batonistas. El desfile dio inicio con la banda de la Escuela Politécnica, luego el Instituto Adolfo Bejol, el Vanguardia Juvenil. No podría faltar la presentación de las imponentes bandas del Colegio San Sebastián, del San José de los Infantes, con el marcado paso y con las festivas coreografías y sonidos musicales del Liceo Brasileiro, cuyos atuendos coloridos caracterizaron a sus bailarinas. Frente al palco presidencial. El desfile cívico organizado por el Ministerio de Educación inició el recorrido en el Palacio Nacional. Siguió por la Sexta Avenida, descendió sobre la 15 calle para llegar por la 10ª Avenida al Estadio Mateo Flores, donde finalizó. A excepción de otros años, mientras se realizaba el acto frente a la Plaza Central, la lluvia comenzó a caer, algo que no fue impedimento para